Shalom a todos. ¿Sabían que existió a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, un grupo de místicos judíos influenciados por la mística islámica del sufismo? Este es un grupo de místicos llamados judíos sufíes. A la cabeza estaba nada más y nada menos que el hijo de Rabí Moshe ben Maimón, el hijo de Maimónides, Rabí Abraham Maimuni. ¿De qué se trata? ¿Quién fue esta figura? ¿Por qué esta es importante? ¿Y cuál fue la influencia a la comunidad judía de ese momento, específicamente en Egipto? De eso vamos a estar hablando en el video de hoy. Rabbi Abraham Maimónides o Rabbi Abraham ben Harramban o ben Maimón, como le llaman también, o Maimuni, nació en el año 1186 en Fustat, el Cairo, en Egipto. Falleció en el año 1236. Como ya mencioné, fue hijo del gran rabino, filósofo, médico judío, Rabí Moshe ben Maimón, el gran águila, como se le conoce a Maimónides, autor de la famosa obra Morene Bujim, Día de los Perplejos, esta obra que tengo acá, como ven, esta obra maestra de la filosofía, escrita por el gran Maimónides, y que también es conocido por su famosa Mishneh Torah, o como un repaso, o la segunda Mishnah, donde pues hace todo un compendio de las leyes prácticas de la Mishnah y del pensamiento talmúdico. Rabbi Abraham Maimuni fue, en la opinión de muchos, lo opuesto a su padre, porque Maimónides fue conocido como el gran racionalista, alguien que, filósofo, que no estaba mucho en el mundo del misticismo. De hecho, no, en sus escritos condenó muchas prácticas o creencias que pertenecían al grupo de los místicos o ascetas. Sin embargo, su hijo, Rabbi Abraham, fue un cambio total en relación con su padre Maimónides, porque Rabí Abraham fue conocido como un místico, una persona piadosa. Fue de hecho el fundador de un grupo de pietistas judíos en Egipto con gran influencia sufí. Egipto es sabido que por muchos siglos ha sido uno de los pilares de la mística sufí en el mundo islámico. Recordemos que para este momento el califato que reinaba en Egipto era el califato de los fatimíes. Y sabemos que Maimónides estaba en la corte real como médico de la familia del famoso sultán Salah ad-Din al-Ayyubi, o Saladino, como se le conoce en español. Y además, Maimónides era el nací o el príncipe, el líder de la comunidad judía de Egipto. De hecho, en su momento se consideró como la figura rabínica más importante de todo el mundo judío, no solamente en Egipto, sino por todo el Medio Oriente y por todas las comunidades judías del momento. Cuando Maimónides tiene a su hijo, Abraham, Maimónides contaba con 51 años aproximadamente, y se nos cuenta de que Rabí Abraham de pequeño pues fue un niño con unas cualidades especiales. Se habla de que poseía una serie de características naturales en cuanto a su comportamiento que lo hacía muy especial, en cuanto a la manera en que se conducía, en la manera en que como desde pequeño mostró cierta madurez, al punto tal que cuando Maimónides fallece, Rabí Abraham tenía 19 años, y con 19 años se convirtió en el líder de la comunidad judía de Egipto y fue reconocido como la autoridad eh, alágica, o el rabino principal de toda la comunidad, como el erudito principal de toda la comunidad, con 19 años. Pero es que ya con 18 se había convertido también en médico en la corte del sultán, siguiendo el modelo de su padre. Así que tenemos aquí a un joven que con 19 años es reconocido por todos los rabinos, por todos los ancianos mayores con barbas. Lo reconocieron con 19 años y lo nombraron Nasí, el representante, el rabino principal de toda la comunidad judía de Egipto. Ahora, Rabí Abraham fue conocido por, les decía, fundar un movimiento que llevaba a despertar la naturaleza mística de los piadosos dentro del judaísmo, pero con una gran influencia sufí. Ya mencioné que Egipto fue y es uno de los grandes centros del desarrollo del sufismo, con grandes maestros sufíes
que proviene de Egipto, una tierra mística ya de por sí, desde la época, por supuesto, de los faraones. Entonces tenemos a Rabí Abraham Maimónides, que abiertamente en sus libros va a incorporar elementos que claramente vienen de la mística sufí y que él va a, sin ningún tipo de, digamos que, de prejuicios, realmente va a encomiar y va a reconocer la importancia de incorporar estas ideas que vienen de los místicos del Islam. Ahora, en un primer momento, Rabbi Abraham Maimónides tiene que, o escribe una obra muy importante que se llama Milhamot Hashem, esta obra que está acá. Milhamot Hashem, o las guerras de Dios, es un texto donde Rabbi Abraham Maimónides va a defender los escritos y el pensamiento de su padre Maimónides contra los ataques que éste va a sufrir de parte de otros judíos que incluso en algún momento en Montpellier, en los años 1200 y algo, queman incluso la guía de los perplejos de Maimónides y hay un repudio al pensamiento de Maimónides porque se ganó también enemigos Maimónides. Entonces su hijo Rabí Abraham va a escribir esta obra, Las guerras del Señor, si lo traduciríamos así, Milhamot Hashem, las guerras de Hashem, donde él va a defender la postura de su padre frente a las críticas que le van a hacer otros rabinos y pensadores dentro del judaísmo. Hay una obra también muy interesante que yo pues pronto estaré estudiando, es este libro que se llama está en inglés, Moisés y Abraham Maimónides, su encuentro con lo divino, donde se hace un estudio muy interesante sobre padre e hijo, estas dos figuras muy importantes, otra vez, que tienen que ver con bueno, pues el pensamiento judío en este momento. Ahora, les decía que Rabí Abraham Maimónides trae una serie de cambios muy, muy interesantes, porque él, de hecho, va a ir reformando la liturgia judía. Como lo escuchan, este movimiento de místicos judíos con influencia sufí va a incorporar una serie de elementos al rezo en la sinagoga, va a hacer cambios importantes y va a escribir un tratado que su título original en árabe es Kifayat al-Abidin, que es como la manera o la guía de los siervos de Dios. Es un texto que bueno, aquí lo tengo, esta edición en inglés y en hebreo, donde Rabbi Abraham Maimónides escribe esta obra dedicada a aquellos que quieran perfeccionar su personalidad, su carácter ético y caminar en la senda de la piedad. Y en esta obra él hace alusión, de hecho, a los místicos sufíes y de cómo él reconoce los altos grados espirituales que han logrado muchos maestros sufíes en la mística del Islam. Esta es una obra muy importante, se estudia en todas las sinagogas, en las yeshivot, se anima al estudio de esta obra porque otra vez lleva al refinamiento de la personalidad, de cómo trabajar ciertos aspectos, etcétera. Por ejemplo, déjenme citarles para que tengan una idea en el índice algunas de los temas que trata esta obra. Por ejemplo, se habla de cómo purificar nuestras acciones, se habla de los tratos que se han de cultivar, como es la compasión, la generosidad, la paz o estar como calmado, la humildad. También se habla aquí capítulo 10 habla de la abstinencia, o sea, los ayunos y cosas que se hacen para la purificación. Se habla de cómo lograr maestría personal y se habla de lo que se llama retiros o retiros espirituales. Todo una obra muy, muy interesante. Yo recuerdo la primera vez que hace muchos años yo leí este libro, me fascinaba el pensamiento de Rabí Abraham Maimónides. De hecho, como pueden ver, tengo muchos libros acá sobre él y sobre su figura, porque también es parte de mis investigaciones el pensamiento de Rabí Abraham Maimónides y de este grupo de judíos sufíes o un grupo de místicos judíos con influencia sufí. Y fíjense que no se dice aquí cabalistas. Muy interesante esto. Y no es que la Kabbalah no estuviese activa en ese momento, pero sabemos que realmente, por ejemplo, el Zohar todavía no había sido descubierto, no había sido publicado. El Zohar se viene
la parte final del Zohar viene a aparecer hacia los principios de 1300. Entre 1286 en adelante se comienzan a aparecer fragmentos del Zohar hasta que aparece finalmente completo ya a principios de 1300. Quiere decir que para la época en que vivió Maimónides y Rabbi Abraham Maimónides no estaba el Zohar, o al menos no se conocía el texto, nadie lo conocía, estaba como oculto. Entonces, sí es probable que existiesen obras como, por ejemplo, fragmentos o estuviese, em, existía de hecho ya el Sefer Bahir y Sefer Yetzirah, porque ya mucho antes de Maimónides estaba Rabbi Saadia Gaón, que había escrito un comentario al Sefer Yetzirah, etcétera. Pero lo curioso que quiero resaltar es que Rabbi Abraham Maimónides trae una forma de misticismo que él mismo es el que la va a desarrollar, que está basada en la piedad y que está también influenciada por otra obra muy importante, que la tengo justo aquí, que es la obra Jobot Levavot, es Los deberes de los corazones de Rabbi Bahya ibn Pakuda. Este es un texto también que se escribió en árabe en Andalucía y que por supuesto todo el mundo sabe, por lo menos entre los eruditos, por supuesto, que nos dedicamos a la investigación, de que Rabbeinu Bajia Ibn Pakuda también estuvo influenciado por los sufíes. Y de hecho, él escribe esta obra diciendo de que este aspecto de la purificación del corazón no existía dentro del mundo judío, o al menos no se presentaba un libro tan de manera detallada de cómo alcanzar la purificación del corazón, porque mayormente la gente se enfocaba más en la observancia, en los rituales, en ciertas prácticas y eventualmente no daba, no había como una guía específica sobre cómo realmente ahora tomar esto para purificar nuestros pensamientos, nuestras intenciones y el corazón, que es muy importante. Entonces tenemos aquí la obra, les decía, Kifayat al-Abidin, o la guía para servir a Dios, o cómo servir al Creador, de Rabbi Abraham Maimónides, con una influencia, les decía, sufí, pero también de otros rabinos judíos que también tuvieron influencia del sufismo. Entonces, vemos que él no trae un movimiento cabalista, lo que trae es un sistema místico que él desarrolla hasta el día de hoy. Se reconoce eso entre los grupos de los académicos. Fue un movimiento que más o menos sobrevivió alrededor de un siglo y que lo continuó su hijo y su nieto, Rabbi David y Rabbi Obadia, y que dejaron ciertos escritos, no muchos libros, pero sí ciertos escritos, y yo he tenido la suerte de que conseguí una obra muy importante. Lo que sostengo en mis manos es un libro muy, pero muy valioso, también muy caro, porque es muy difícil de conseguir esta obra que tengo yo en mis manos. Este libro que ven acá es la obra Al-Maqala al-Jaudiyah. Es una obra escrita por el nieto de Rabbi Abraham, o sea, bisnieto de Maimónides. Esta obra la escribió Rabbi Obadia Maimónides, Obadia ben Abraham ben Maimónides, y que es un texto que continúa las enseñanzas judías sufíes. Es un texto, les decía, que esta obra, esta es la traducción al inglés, la que tengo yo acá, muy difícil de conseguir y las ediciones que les la venden son muy caras. He tenido la suerte de conseguir este ejemplar a un precio muy bueno para continuar mis estudios sobre esta escuela. Espero no estar confundido aquí con los nombres, porque mencionaba que Rabí Abraham, dije que su hijo era David, pero estoy confundido entre el hijo de, sí, Obadia fue el nieto, entonces, o estoy confundiendo aquí Obadia con el hijo que se llamaba David. Bueno, dice acá Obadia ben Abraham, así que por eso estoy diciendo acá Ben Maimónides. O sea, Obadia, este es el libro que escribió el hijo de Rabí Abraham. Hago corrección, perdón, de lo que había dicho anteriormente, y el hijo se llamaba David. Entonces, esta obra de Obadia Maimónides es un texto a través de misticismo judío sufí de este grupo de místicos judíos de Egipto, de la línea de Maimónides. Pero lo curioso es que Maimónides, la figura judía por excelencia, el gran maestro que todo el mundo estudia sus obras hasta el día de hoy, su pensamiento, nadie ha tenido esa capacidad prolífica de escribir tanto y de tanto conocimiento y tanto saber como Maimónides, de entre los sabios judíos, que existe un refrán que dice que de Moshe a Moshe no hubo otro como Moshe. O sea, desde Moisés o Moshe Rabenu que recibió la Torá
no hubo otro como Moshe ben Maimónides. Entonces, lo curioso es que su hijo es todo lo opuesto de su padre, es un místico y además con tendencias sufíes islámicas, al punto tal que les decía que él trae una serie de cambios muy importantes en la comunidad de Egipto que va a causarle problemas con otros rabinos que se oponían a Maimónides. Vamos a llamarlo como, hay que nos llama enemigos del Maimónides, no sé hasta qué grado les decía, porque yo estoy en investigación de esto, de estos materiales. Todavía me falta mucho que estudiar. Estos libros los he adquirido recientemente. Entonces, poco a poco voy avanzando en estas investigaciones. Pero Rabbi Abraham sabemos, por ejemplo, que hizo cambios. ¿Cuáles fueron esos cambios? Primeramente, ya sabemos que las sinagogas judías, las sinagogas sefardíes, eran diferentes a las sinagogas ashkenazíes en algo muy importante. El mismo Maimónides lo dice en la Guía de los Perplejos cuando escribe: nuestras comunidades son diferentes a las sinagogas de los judíos de Ashkenaz, porque nosotros en nuestra sinagoga no hay sillas y ellos se sientan en sillas. ¿Qué quiere decir esto? Que las sinagogas judías en España, pero cuando digo España, ojo, Al-Ándalus, la España islámica, que no se llamaba España, se llamaba Al-Ándalus, y de Al-Ándalus, Andalucía. Entonces, en las comunidades judías de Andalucía, que se hablaba el árabe, esa era la cultura y la lengua de los judíos y de las personas de allí, se quitaba uno los zapatos para entrar a la sinagoga y en la sinagoga el suelo era como alfombras y no había silla, la persona se sentaba en el suelo. Entonces, en los judíos ashkenazis de Europa tenían sillas, parecido luego como a las iglesias que tenían sus sillas. Entonces, Rabbi Abraham Maimónides lo que hace es que ahora va a cambiar el rezo y ¿cómo se va a orar ahora según lo que él cambió en la sinagoga? Los judíos vamos a orar, oraban en filas, como mismo se ora en el Islam, donde uno se pone uno al lado del otro y hay una persona que va a dirigir el rezo y que vamos a hacer postraciones. Ahora, eso de las postraciones no es nada nuevo porque los judíos nos postramos cuando hacemos rezos, específicamente durante Yom Kippur, que es cuando más hacemos postraciones igual que lo hacen los cristianos y lo hacen los musulmanes. Y ojo, cuando digo los cristianos me refiero a los cristianos coptos o los cristianos de Oriente Medio, que son los que preservaron más un judaísmo tradicional, perdón, un cristianismo más cercano a las fuentes. Los cristianos de Oriente, Medio Oriente, hacen postraciones. Todo eso antes de que el Islam apareciese. Entonces, los judíos también, cuando estaba el templo, la manera en que se hacía era que cuando se iba al templo nos postramos de la manera en que hacen los musulmanes. De hecho, es probable que los musulmanes tomaron eso de nosotros los judíos y de los cristianos. Y vuelvo a decir, los cristianos todavía del Medio Oriente hacen estas postraciones, los cristianos ortodoxos. Entonces, los judíos también la mantenemos, pero solamente en Yom Kippur y ciertos grupos de cabalistas todos los días cuando hacen el Tikkun Hatzot, hacen postraciones completas a la manera antigua. Entonces, sí se mantiene la postración, lo que pasa es que en la sinagoga hoy se ora de otra manera. Entonces, sucede que Rabí Abraham Maimónides pues va a incorporar la manera de orar en filas, uno al lado del otro, y mantiene esa serie de postraciones. Hay una serie también de cambios, otros cambios que él va a traer en la sinagoga, al punto que la gente comienza a acusar, los ciertos rabinos lo empiezan a acusar de islamizar la liturgia de la sinagoga. Entonces, él y sus grupos, por ejemplo, se reunían y hacía una especie, bueno, lo que llamamos maqam, o son una especie de cantos muy parecido también como se hace en el mundo árabe, y eso también lo mantenemos los sefardíes hoy, los que venimos de comunidades de Siria, Egipto, etcétera. Todavía existe esto, es parte de la liturgia sefardí, pero él incorpora también grupos de donde se hacía como devocionales o ayunos en estos grupos dedicados a la piedad, al ascetismo, a los retiros espirituales, una serie de cosas que eh, al él como institucionalizar, pues comienzan a otras personas a levantar pues oposición. Entonces, les decía, yo estoy todavía en principios, ¿no? De estas investigaciones, yo no he profundizado todavía más. Si Dios quiere, con más adelante, con los años, pueda traer mucha más detalles sobre cuáles fueron otras prácticas, otras
digamos, enseñanzas, ideas, su pensamiento. Les decía que esta es una obra que yo acabo de adquirir, esta obra tan importante de Obadia, le decía el hijo de Rabí Abraham, esta obra que se llama Al-Maqala al-Jaudiyya, el tratado, un tratado muy importante, les decía, sobre la manera de la purificación y que tiene un matiz, bueno, de este grupo de judíos sufíes. Hay que decir que este movimiento sobrevivió, les decía, por casi un siglo y eventualmente luego desaparece cuando finalmente pues la dinastía de los Maimónides digamos que cae como todo y eventualmente hay otros líderes en la comunidad judía que vuelven a restablecer la liturgia a la manera más tradicional. Y bueno, la liturgia ha seguido cambiando, porque a la liturgia luego se incorporaron otras cosas a la sinagoga, llegó la Kabbalah e introdujo muchas otras cosas en el siglo XVI, y bueno, ha habido muchos cambios, pero que sepan que hubo un grupo de místicos sufíes, judíos sufíes, encabezados por el hijo de Maimónides, por su hijo, por su nieto y su bisnieto, que fueron los que continuaron con estas ideas y que bueno, la verdad es que yo me siento muy identificado con con la línea del pensamiento de Rabbi Abraham y es parte de mis investigaciones, ¿no? Entre tantas otras cosas que estoy investigando con el favor del Eterno. Más adelante, a medida que vaya avanzando en la investigación, ya podré compartir mucho más al respecto. Yo me he trazado la meta de estudiar no solamente las obras de Rabbi Abraham, sino también todas las obras de Maimónides, todos los libros de Maimónides. No es una tarea pequeña porque la obra de Maimónides es monumental, pero es una de las metas que me he trazado y ya he completado parte de mis estudios, por lo menos en el pensamiento de Maimónides. Si Dios quiere, pueda completar en algún momento todo el Mishneh Torah, que son unos cuantos volúmenes, depende de la edición, puede ser 9, 10, 12 volúmenes. Pero bueno, Besrat Hashem, estamos trabajando en ello. Decir que no fue solamente Rabbi Abraham en ese final del siglo XII, principio del siglo XIII, que trae esta unión del judaísmo con el sufismo. Porque es que de hecho, en la opinión de ciertos investigadores académicos de la universidad, ellos opinan que, por ejemplo, el sufismo le debe mucho también al judaísmo y al cristianismo. El Islam es la gran religión monoteísta tardía. Judaísmo por milenios, luego el cristianismo, y 600 años después surge el Islam. Entonces el Islam, la manera en que estructura su religión es basada en el judaísmo y cristianismo, ya sea en la manera de orar, en ciertas festividades que tienen, en las creencias que tienen, está fuertemente tomado del mundo judío y del mundo cristiano. Entonces, cosas que, por ejemplo, hoy alguien vería y dirá, esto es intrínsecamente islámico, bueno, realmente es que esos son prácticas que vienen del judaísmo y que vienen del cristianismo, solamente es que los judíos y los cristianos hemos descontinuado muchas de esas prácticas. Existe un concepto judío entre los rabinos que dice que si un no judío viene y copia uno de nuestros rituales, nosotros dejamos de hacer el mismo ritual para para que no haya similitud en eso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se descontinuó es el tema de las postraciones. Solamente ahora hacemos postraciones, por ejemplo, en Yom Kippur, o los que tenemos, digamos que se siguen ciertas escuelas de la Kabbalah, todos los días en el Tikkun Hatzot hay postraciones que hacemos. Pero eso ya es de los místicos, más esotéricos, eso no es como tal instituido por la sinagoga. También en Jerusalén, cuando los que suben al monte del templo, también hacen postraciones completas, que es la postración más, digamos que más sublime, lo más es postración completa, que eso también lo mantienen los cristianos. Y les decía, los cristianos ortodoxos también mantienen otras similitudes. Por ejemplo, los judíos caraítas sí mantienen las postraciones todos los días en su sinagoga. Cuando el Shemoneh Esra llega a la sección em, cuando llega una sección donde uno va digamos que hace el baruj, ahí tiene que haber una postración. Los judíos caraítas hacen postraciones también. No tienen sillas, tienen alfombras en las sinagogas, etcétera. Y no es que tengan elementos islámicos, es que esa es la manera judía antes que el Islam existiera. Solo es que otra vez, cuando vienen de acuerdo a cierto minhag o cierto establecimiento, ciertas takanot judías que dice así, cuando un musulmán o un cristiano o quien sea no judío toma una práctica nuestra, o sea, se apropia de cosas judías, nosotros dejamos de hacer eso para mantener una diferencia. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como es, por ejemplo, la expresión aleluya o aleluya. Eso es una palabra hebrea que significa una alabanza a Dios. Y de hecho, los judíos decimos esta palabra
cuando oramos, por ejemplo, todos los días, cuando hacemos la tefilá, todos los días de la mañana, Shaharit es todo el tiempo diciendo todos los salmos, aleluya, aleluya. Cuando llega Rosh Hodesh, hay unos salmos que se llaman salmos de Alel, porque es Alel, aleluya, son salmos que todo es tiempo es con esta palabra, pero solamente está dentro del momento que estamos haciendo la tefilá. Usted no va a escuchar a ningún judío que en el habla normal entre un judío y otro judío, usted no va a escuchar que nosotros digamos unos a otros aleluya o aleluya, no. Sin embargo, hay cristianos que tienen esa frase, como los evangélicos, por ejemplo. Y nosotros no solamente lo usamos en el rezo, por ejemplo. Son cosas en las cuales nos distinguimos. Claro, ellos lo tomaron de nosotros, porque es una palabra hebrea. Entonces, pero aún así hay diferencias. Igual que les decían, hay opinión de ciertos eruditos que muchos aspectos del sufismo pues fueron tomados del judaísmo, fueron tomados de los monjes cristianos, etcétera. Pero aún así es un movimiento con toda su cabote, su originalidad, que es la mística del Islam. Yo que también quería apuntar antes de finalizar este vídeo, es que también ha habido comunidades judías, les decía, en diferentes épocas, no solamente en la época de Rabbi Abraham. Por ejemplo, es conocido que hubieron ciertos místicos judíos del Yemen, que incorporaron elementos islámicos en sus conocimientos. Por ejemplo, había místicos en el Yemen que estudiaban también el Corán y usaban parte del Corán eh, porque entendían que también tenían como una creencia ahí mixta, ¿no? De la Torá y el Corán, y ellos creían que el Corán también era como mensaje de Dios. Y por tanto, hay propiedades mágicas, curativas, etcétera. Entonces, no era todo el mundo esto, pero sí hubieron algunos personajes que los conocemos en la historia, por ejemplo, en el Yemen. También sabemos, por ejemplo, en Marruecos hay un rabino que no se ganó muy buena fama, es el rabino Jacob Bazana. Ese rabino incorporó elementos de la religión del Islam y del Corán, sabía el Corán y de la magia árabe para bueno, adquirir ciertos conocimientos que luego le sirvieron para hasta conocer como un sanador, como alguien que tenía poderes de curar, al punto que los mismos musulmanes lo llamaban, cuando tenían un problema, los sheikhs del Islam los llamaban. Entonces, bueno, esto no es más que las características de la comunidad judía que siempre donde hemos estado, siempre ahí al ladito tenemos a los hermanos islámicos y tenemos al ladito a los hermanos cristianos, donde quiera que vamos, siempre están ahí las tres comunidades. Entonces, claro que hay influencia de unos de otros. Pero otra vez, lo significativo de este grupo, fundado por Rabbi Abraham Maimónides en Egipto, fue que es un grupo de pietistas o piadosos con judíos con esa tendencia sufí, elementos que realmente enriquecieron ese movimiento. Realmente muy, muy interesante. Dios permita que más adelante pueda avanzar con mis estudios en esa área, entre otros temas que sigo investigando y que pueda pues traer a la luz muchas de estas investigaciones. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Vuelvo a enfatizar que todo esto causó mucha oposición en el mundo judío y se revirtieron muchas de estas cosas. Y bueno, es parte de la historia de la humanidad y es parte de la historia de la comunidad judía. Besrat Hashem, enviándoles a todos muchas bendiciones, que a todos Baruj Hu les bendiga mucho. Shalom y bendiciones a todos.